Estimada Ramírez, hacemos el comentario de tu trabajo mediante este video. En principio tenemos que revisar lo que teníamos que presentar. Primero, el mapa mental y segundo, el árbol de problemas. Entonces vamos a verlo aquí. Aquí tenemos el mapa mental o el gráfico de los elementos que hemos visto durante este primer módulo. ¿Okay? Entonces, no creo que haya mayores comentarios con respecto a la lógica y con respecto al hecho de que comprendes claramente cuáles son los elementos principales del Sistema Nacional de Inversión Pública, qué cosa es un proyecto, para qué se realiza, quiénes lo realizan, ¿sí? Yo incluiría algunos aspectos como cuál es la finalidad finalmente de esos proyectos, que es generar valor público, que es vincularse al tema del desarrollo. Bueno, que eso lo vamos a revisar con mayor tranquilidad en el módulo número 2. Ahora, más allá del gráfico, lo importante en este gráfico era primero comprender en una sola visión, en una sola mirada, la naturaleza del SNP y los conceptos principales que el SNP contempla. Ahora, lo que es importante es que estas ideas sean aterrizadas a casos particulares. ¿Okay? Por ejemplo, el SNP tiene una serie de niveles o una serie de instancias. ¿En cuál instancia estaría circunscrito o circunscrita tu actividad o tu proyecto? ¿Okay? Entonces eso también sería interesante que se identifique. Cuando hablamos de los diferentes actores que van a participar en al menos los actores a priori o los que se están pensando que podrían participar y sus roles, también es importante que se vayan identificando a este nivel. ¿Okay? Entonces, los conceptos están bien, pero lo que es importante es que estos conceptos sean aterrizados a tu realidad concreta. ¿Okay? Por ejemplo, estamos hablando de un proyecto que obviamente es público, pero de pronto podría tener una asociación privada. Eso dependerá de los actores. ¿Cuál es el objeto de la inversión? ¿Cuál es el objetivo de la inversión? De alguna manera, ¿qué tipo de proyecto estaríamos trabajando? ¿Cuál, por ejemplo, infraestructura, educación y un gran etcétera? ¿Okay? Entonces, esos aspectos deberían de estar aquí plasmados. Si no es ahora, lo podrás obviamente hacer durante el resto del curso, porque obviamente se tiene que hacer eso para tener claridad en dónde nos estamos ubicando con el SNP. Entonces, eso es lo que tengo que decir con respecto a este gráfico. Ahora, con respecto al árbol de problemas, primero es identificar obviamente el problema central, ¿sí? Hay que comprender que la metodología de árbol de problemas es un proceso, ¿sí? Y no es algo que vamos a desarrollar en una tarde o que desarrollamos en una semana o incluso en un mes. Es algo que toma tiempo. Previamente tiene que hacerse un diagnóstico, tiene que haber todo un proceso participativo. Este análisis de problemas tiene que validarse con la comunidad, con la población con la cual estamos trabajando, con diversos actores, y luego de un proceso yo calculo al menos deberían de ser 2 o 3 meses, ya podríamos tener un problema bien definido. ¿Okay? Y obviamente con los aspectos técnicos relevantes que este problema debería de contemplar. Lamentablemente, un gran defecto que se tiene al momento de diseñar un proyecto es aquí, en la etapa de identificación del problema. Lo que siempre se hace, en la mayoría de los casos, es ir con una idea a priori de lo que la población necesita, ¿sí? Nosotros no vivimos ahí, nosotros no somos parte de la realidad, pero ya tenemos una idea a priori de lo que ellos necesitan, ¿sí? Entonces siempre habrá un defecto a ese nivel. Entonces, si esta parte que estamos viendo aquí está mal o no es la adecuada, todo el resto del proceso se cae. ¿Okay? O generalmente habrá un proyecto que cuando ese proyecto concluya no generará ningún tipo de desarrollo, y en ocasiones incluso todo lo contrario. Entonces, vamos a ver esto primero. El problema central se define como el 20% de los niños de 0 a 6 años padecen de enfermedades gastrointestinales en la comunidad comunidad campesina de Yanacocha. Si es comunidad campesina, como me imagino, ponlo con no utilices las siglas,
porque no todo el mundo que revise tu proyecto tiene por qué conocer o tiene que saber que CC es comunidad campesina. ¿Okay? Ahora, eso es importante porque entiendo que cuando nosotros hacemos un proyecto, nosotros manejamos todos los términos y conocemos exactamente de qué estamos hablando. Pero si, por ejemplo, tu proyecto se envía a cooperación internacional o tu proyecto, por ejemplo, lo envías a una empresa privada para que puedan colaborar con el financiamiento o es parte del SNIP, o alguien va a evaluar tu proyecto, ¿sí? Si esa persona o esas personas no conocen los términos, es muy difícil que te llamen por teléfono y que te pregunten qué cosa quiere decir esto. Lo que van a hacer, y a mí me ha pasado por experiencia cuando yo he presentado proyectos, cuando he tenido que evaluar y seleccionar proyectos para cooperación, lo que se hace, y es porque tenemos 100 proyectos o 200 proyectos que revisar, se pasa al siguiente. ¿Sí? Entonces, lo importante es ser lo más absolutamente claros y detallados posibles. ¿Okay? Entonces, el problema se define como no necesariamente en ese orden, ¿sí? Pero se define cuál es el problema. Enfermedades gastrointestinales, ¿en quién? En 20% de los niños de 0 a 6 años en esta comunidad campesina de Yanacocha. Sí, es importante también de pronto poner el distrito, la localidad, el departamento, provincia, etcétera, con la mayor especificidad posible. Entonces, ¿por qué ocurre este problema? Porque es importante definir que es un problema con respecto a magnitud, con respecto a gravedad, se identifica como un problema. ¿Por qué ocurre esto? Porque las aguas porque existen o porque hay aguas estancadas en las viviendas, ¿sí? O sea, las aguas estancadas en las viviendas son una causa de las enfermedades gastrointestinales. Ya, las enfermedades estancadas en las viviendas que están contaminadas, ¿okay? Eso tiene que ser claro. Lamentablemente el espacio del curso no nos alcanza. Yo he trabajado en algunos proyectos de saneamiento y de calidad de aguas y bueno, me gustaría discutir los aspectos técnicos, conceptuales del problema en sí, pero lamentablemente el curso no nos alcanza para eso. ¿Sí? Por ahí puedo comentar algunos aspectos, pero lo importante aquí es conocer la metodología y no ser tan puristas, no ser tan puros en que sea técnicamente o científicamente correcto lo que estamos haciendo. Obviamente, cuando esto lo traslades a un proyecto real, tendría que ser así. ¿Okay? Entonces vamos a discutir más los aspectos de metodología. Pero sí, por ejemplo, podría decir que podrían haber otras causas aquí que podrían estar afectando a este problema. Por ejemplo, hábitos de higiene, etc. Entonces, tenemos aguas estancadas en la vivienda que están contaminadas de una manera u otra, y por eso esos niños tienen enfermedades gastrointestinales. Es importante también que se identifique, obviamente, en un diagnóstico previo cuáles son estas enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Porque hay una variedad de enfermedades. Y en función de eso podríamos también identificar mejor las causas. ¿Y por qué estas aguas estancadas en las viviendas? Porque hay falta de agua potable. Okay. Cuando decimos falta es que no hay agua potable. ¿Okay? Entonces esas comunidades no tienen agua potable, lo que hacen es siempre, en el 100% de los casos, van a un pozo o utilizan agua del río, etc. ¿Okay? Si es así, sí se puede poner así. Bueno, y también conozco un poco en Yanacocha porque hace unos años estuvimos por ahí. Pero bueno, no discuto los aspectos, esos aspectos, discuto el tema de la metodología. Entonces, este problema central ocurre porque las viviendas en esta población en particular están en condiciones insalubres. Valgan verdades, también aquí es importante comentar que cada elemento de este árbol de problemas tiene que ser planteado con la mayor especificidad posible. Cada elemento a su vez se convierte en un problema también, ¿sí? En otro nivel, claro, pero sigue siendo un problema. Entonces, como problema tiene que definirse cuál es el problema, quiénes se ven afectados, dónde, cuándo, cómo, etc. ¿Okay? Con la mayor claridad y especificidad posible. La vivienda está en condiciones insalubres en esta localidad. ¿Por qué? Por falta de hábitos de higiene. ¿Por parte de quién? Por parte de la comunidad, por parte del gobierno local, por parte de las autoridades, etc. Eso tiene que ser claro.
¿Y por qué hay esa falta de hábitos de higiene? O los hábitos de higiene son inadecuados, o los hábitos de higiene son insuficientes, o la gente no tiene mucho conocimiento de higiene, etc. ¿Sí? Porque falta de hábitos significa que no tienen hábitos de higiene. Y esto se da porque hay una inadecuada disposición de excretas. O sea, la causa de que haya falta de hábitos de higiene es que hay inadecuada disposición de excretas. ¿Sí? Yo pondría esta causa tiene un nivel superior. ¿Ok? ¿Y por qué hay falta de hábitos de higiene? Porque falta desagüe. Entonces, estos dos aspectos, si te das cuenta, están en un nivel superior. ¿Ok? Yo lo pondría a este nivel. ¿Qué más? ¿Por qué ocurre ese problema central? Porque hay falta de autoridad para reducir contaminación de la laguna Yanacocha. Nuevamente, falta de autoridad significa que no existe una autoridad. Por ejemplo, no existe el Ministerio de Salud, no hace nada, el gobierno local tampoco hace nada para reducir la contaminación de la laguna. Si hay algo, aunque sea poco, hay que identificar cuál es el problema o cuál es la limitación que existe. Y también, ¿por qué se da este problema? Porque la falta de autoridad ambiental y fiscalización. ¿Sí? Yo no diría falta de autoridad ambiental. Yo me enfocaría más en los aspectos de ciertas limitaciones. Y cuando hablamos de limitaciones estamos hablando de aspectos financieros, recursos humanos, etc. ¿Ok? O falta de legislación, aunque la legislación existe obviamente. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de ese problema de deserción escolar por parte de estos niños? Imagino. ¿Ok? En esa localidad en particular, o en esa zona en particular. Ausentismo laboral. Por parte de los padres, por parte de los maestros, por parte de quién, ¿dónde? En esa localidad en particular. Mortalidad infantil, ya yo diría incremento tienes que poner un poco de cifras, un poco de data, de números para tener una idea aproximada de la magnitud del problema. ¿Okay? Así como bien lo estás poniendo aquí. Entonces, ¿cómo estas enfermedades gastrointestinales están afectando la mortalidad infantil? En esta población en particular, y también desnutrición infantil en esta comunidad en particular. Obviamente, cuando esto vaya adelante en un diagnóstico, y una sugerencia que tengo es, cuando pases al tema de diagnóstico, te centres en los elementos que has identificado aquí como problemas para hacer más específico el diagnóstico. Ok, entonces sí es un problema, pero hay que identificarlo un poquito más. Bueno, hasta aquí con mis comentarios para tu tarea y seguimos trabajando en el curso. Las mejoras a este trabajo las puedo ver en el segundo trabajo, ¿ok? Y las notas van a ser vistas en breve. ¿Sí? Les voy a enviar un link y ustedes tú podrás ver tu calificación ahí. Bueno, hasta la vista y seguimos en el curso.